Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo una tarde espectacular. En el día de hoy estar, vamos a continuar con los webinars de abordaje multidisciplinarios de condiciones crónicas en la atención primaria. Mi nombre es Francely Sánchez y voy a ser su moderadora en el día de hoy. Para los que desean, um, tenemos servicios de traducción, entonces para acceder a ellos deben darle al signito de More, luego a interpretación y colocar el, el audio correspondiente. Estos webinars son traídos a ustedes gracias a la subvención ofrecida por HERSA y a nuestro proyecto TTLP, con nuestro propósito de conectar especialistas con centros médicos académicos, con proveedores de atención de salud eh, en zonas rurales. Y en nuestras guías generales, pues, pueden encender sus cámaras, también utilizar el chat para cualquier duda, pregunta durante la sección. Eh, Además, les recuerdo que esta sección está siendo grabada para fines educativos. Esta es la preprueba. Tenemos acá el QR code, pueden escanearlo también en el chat. Estarán colocando el enlace y además les sale en la pantalla como un pop-up. Entonces pueden ir contestando estas tres preguntas. A los que están ingresando ahora, estamos en la parte de la preprueba. Pueden utilizar el enlace en el chat o escanear el QR code. La preprueba estará abierta. Voy a continuar para que tenemos mucho que aprender en el día de hoy, así que vamos a continuar. Sin más, para los que han estado conectados con nosotros en este tiempito, pues ya conocen a María Rodríguez, nuestra cardióloga. Hoy va a estar hablando sobre la prevención secundaria luego de un infarto miocardio. Así que adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Como ya mencionaron y ya me conocen, mi nombre es la doctora Rodríguez Santiago. Estoy en San Patricio Heart Institute y a sus órdenes siempre. Vamos allá. Ok, vamos a dividir el formato de la presentación en este orden. Vamos a hablar de los antiplaquetarios que vamos a utilizar, las indicaciones, cuál es la combinación, los medicamentos para bajar el colesterol o ¿verdad? Las estatinas y todos los demás grupos, cómo se tratan y cuánto debe ser el valor de los triglicéridos, los agentes que son cardioprotectores, las estrategias antianginales, cuál es la meta de presiones, azúcares y cambios en el estilo de vida. Ok, ¿por qué es importante hablar sobre prevención secundaria? Y es porque estos pacientes que tienen algún tipo de evento cardiovascular, vamos a decir, por ejemplo, un infarto, justamente después de la hospitalización, y en verdad son esos primeros 30 días, tienen hasta 6 veces mayor riesgo de volver a recurrir en un evento cardiovascular. Y aproximadamente el 50% de esos eventos que se recurren tienden a ser entre los primeros 90 días después en ese primer año después de un infarto. ¿Ok? Sin prevención secundaria, 1 de cada 5 personas sobrevive ese segundo evento cardiovascular en ese primer año. Y 18% de los pacientes que experimentan algún evento cardiovascular eh, recurren, tienen ¿verdad? Pueden recurrir en ese primer año después de un infarto. 18% de los pacientes. Aquí, puedes pasarlo. Aquí se los puse en una forma un poco más
¿verdad? Visible en términos del timeline. Y yo creo que estas son las fechas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Nuestro paciente está a mayor riesgo de recurrir en un evento cardiovascular, primeramente, y lo más importante, en esos primeros 30 días después del evento índice del primer infarto, ¿ok? El segundo tiempo más importante son los 90 días. Así que 30 días, 3 meses y en ese primer año tenemos que ser sumamente agresivos con nuestros pacientes y tenerlos bajo observación, ¿ok? Puedes pasarlo. Así que, ¿qué hacemos cuando nos llega un paciente que ya tuvo ese infarto? Aquí entonces vamos ¿verdad? Les voy a proveer las estrategias de lo que está en la guía y también de la forma en que yo lo hago. Ok, primero, la terapia de antiplaquetarios, como regla general, un paciente que tuvo un infarto tiene que estar en una terapia dual de antiplaquetarios por lo menos o idealmente 12 meses, ¿ok? Una terapia dual de antiplaquetarios significa aspirina de 81 miligramos más un P2Y12 inhibitor, ¿ok? Les voy a explicar lo que son los P2Y12 inhibitors, pero básicamente son esos que están aquí, los tres que utilizamos. Existe uno que es de vía intravenosa, pero los tres medicamentos que existen de manera oral y que se utilizan en la práctica outpatient son clopidogrel, que es Plavix, la dosis es la que ven ahí, 75 miligramos diarios, prasugrel, que es Effient, que es 10 miligramos diarios, y si se ajusta ¿verdad? Si el paciente pesa menos de 60 kilogramos, lo ajustamos a 5 miligramos diarios. Ticagrelor o Brilinta, que es 90 miligramos 2 veces al día. Usualmente en la clínica no tenemos que escoger cuál vamos a utilizar porque estos pacientes, ¿verdad? Vienen ya dados de alta del hospital con uno de estos antiplaquetarios. De hecho, para poder darlos de alta, no sé en todos los hospitales, pero por lo menos en los que yo he trabajado, tienen que haber llegado ya el medicamento y estar en una bolsita con ellos antes de irse de alta para asegurarse de que no pierdan ninguna dosis. Así que, y una pregunta que también frecuentemente me hacen es si el paciente es alérgico a aspirina, pues entonces se queda en una monoterapia de un P2Y12 inhibitor. La foto que les puse al lado es el mecanismo de acción de estos medicamentos, en donde se inhibe la proteína, ¿verdad? El receptor de ADP de la proteína del P2Y12 y eso y evita la agregación plaquetaria. ¿Está bien? Así que, primer punto importante, como regla general, dual antiplatelet therapy o terapia dual de antiplaquetario, 12 meses. Para mí, como regla general, mientras más joven es el paciente, perdón, más agresivo yo quiero ser con esa terapia de antiplaquetarios, porque es un paciente que primero tiende a ser más fuerte, o sea, menos frágil, menos tendencia a sangrar o menos riesgo de sangrado. Y tres, un evento que ocurre más temprano tiene más probabilidad de ocurrir de nuevo porque su expectativa de vida es mayor. ¿Está bien? Entonces, DOAC son Direct Oral Anticoagulation, así que estos son los famosos que los voy a ver en las próximas diapositivas, pero aquí está Rivaroxaban, Apixaban, etcétera. Así que los pacientes que no lo utilizan, que de nuevo solamente van a estar en antiplaquetarios, pues, como les dije, regla general, 12 meses. Y esto es bien importante, no importa si durante la hospitalización se le puso una mallita o no, si tiene stents o no, si el paciente fue diagnosticado como un evento índice de un evento coronariano agudo durante la hospitalización y respectivo de la colocación de una mallita, ese paciente debe estar 12 meses en esa terapia dual. Esa es la primera barra que vemos completamente, la segunda, perdón, que vemos aquí, terapia dual de antiplaquetarios, gracias, hasta los 12 meses y de ahí podemos extender la terapia dual antiplaquetarios después del año hasta por lo menos los 3 años. ¿A quién yo le aumentaría esa terapia a 3 años? Por ejemplo, a un hombre de 55 años con con una hemoglobina estable, no ha tenido eventos de sangrado, la función renal está estable.
ese paciente yo quiero ser más agresiva y por lo tanto posiblemente le extiendo 3 años con la terapia dual versus un paciente de 81 años con algún grado de enfermedad renal, pues ese paciente posiblemente está el año en terapia dual y luego entonces podemos decidir si lo dejamos en aspirina o en una monoterapia de un P2Y12 inhibitor, ¿ok? Eh, Hay una estrategia que es la tercera barra que vemos, que en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, podemos hacer dos tipos de estrategias. La estrategia número uno es dejar ese paciente en terapia dual por 6 meses y luego moverlo o luego de escalar la terapia aspirina, que sería la tercera barrita. Y la cuarta barra, que la que vemos en amarillo, ese paciente está un paciente sumamente a alto riesgo de sangrado, pues lo que hacemos es que acortamos la terapia de Dual Antiplatelet Therapy de 1 a 3 meses y luego lo dejamos a partir del tercer mes en una terapia de P2Y12 inhibitor. Así que a medida que más, por ejemplo, también si el reporte del cateterismo llega con muchas mallitas, unas mallitas bien largas, eso pasa también. Reportes que describen que hubo alguna complicación durante el procedimiento, alguna pequeña disección y después la cubrieron con una mallita. Esos son pacientes que eventos de trombosis o de mallitas, ponles que stents, ¿verdad? Que ponen en bifurcaciones de las coronarias. Pues esos son pacientes que van para un espectro de bien alto riesgo de isquemia y más agresivos queremos ser con la terapia dual versus pacientes que están en el otro espectro de alto riesgo de sangrado. Acortamos la terapia el largo de terapia de esa terapia dual, ¿ok? Y los ponemos en un antiplaquetario. Podemos pasar. Cambia la estrategia de las terapias de antiplaquetarios, cambia si el paciente utiliza DOACs, que son, de nuevo, Rivaroxaban, Edoxaban, Apixaban, que se los voy a mostrar en un slide para que los tengan de referencia. La estrategia de los pacientes que utilizan estos anticoagulantes, los anticoagulantes, la indicación puede ser, por ejemplo, fibrilación atrial, algún historial de émbolos pulmonar o trombos venosos, DVTs. Pues si estos pacientes ya estaban en un DOAC y tienen un evento agudo, un evento coronariano agudo, la estrategia es dejarlos en esa terapia de el DOAC más el P2Y12 por 12 meses, ¿ok? Una terapia triple, este es el segundo, bueno, ya llevamos varios puntos importantes, pero según un enfoque que quiero hacer aquí, una terapia triple de aspirina, P2Y12 y DOAC no se utiliza en casos bien selectos. Eso ha sido algo que ha estado bien en boga últimamente, ¿verdad? En el American College of Cardiology se le ha dado duro a que uno pensaría que mientras más medicamentos, más agresivos somos, menos pueden infartar. Y la realidad es que estudios que se han hecho demuestran que el porcentaje de reinfarto con una terapia, triple terapia, versus un DOAC y un P2Y12 tienen la misma probabilidad de recurrir en eventos de isquemia, pero los pacientes que estaban en triple terapia tenían muchísimo más riesgo de sangrado. Así que era todo riesgo y no beneficio. No beneficio me refiero en comparación con una terapia estándar. Así que estos pacientes que tienen algún anticoagulante, se continúa el anticoagulante y se deja un P2Y12. Si el paciente tiene un riesgo de isquemia bien, 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 bien alto, pues esos pacientes a lo más que vamos a dejarle esa terapia de triple terapia es un mes, and that's it, y la quitamos, ¿ok? Por otro lado, si el riesgo del paciente a sangrar, que es este que está aquí, que es la del medio, pero eh, pues en esos pacientes acortamos, lo que vamos a cortar es la terapia del el tiempo del DOAC más el P2Y12. Entiéndase que vamos a cortar, por ejemplo, de 3 meses, de 3 a 6 meses. Y luego la terapia que se continúa es la del anticoagulante. ¿Ok?
Igual, por ejemplo, si el paciente que ya tiene historial de fibrilación atrial tuvo un infarto, se continúa el DOAC más el P2Y12 por 12 meses. Luego de ese año, se le continúa indefinidamente su anticoagulante, si es fibrilación atrial, ¿verdad? Ahí les dejo las dosis de los medicamentos que existen en el mercado aprobados por la FDA para, ¿verdad? Para fibrilación atrial, o las indicaciones de trombos venosos y PI son distintas, pero son estos mismos medicamentos. Puedes pasarlo. Ok, segundo pilar, ya hablamos de los antiplaquetarios. Ahora vamos a hablar, resumiendo los puntos, de nuevo, el año es clave. 12 meses en dual antiplatelet therapy. Si no tiene anticoagulantes, son aspirina más el antiplaquetario P2Y12. Si tiene un anticoagulante, es solamente como mucho, máximo, un mes en triple terapia. Luego de eso, y eso es en casos selectos, usualmente salen del hospital con el DOAC y el P2Y12, y eso es un año. Y después en el resto indefinido, después del año, se quedan su DOAC. ¿Ok? Segundo punto, ahora vamos a hablar de los agentes para bajar el colesterol y las metas. Nuestro agente más importante y nuestro medicamento por excelencia más importante son las estatinas. La forma en que trabajan es que inhiben esa enzima que está ahí, que es la HMG-CoA reductase, en el hígado, y eso lo que hace es que al producirse, ¿verdad? Evitan la formación básicamente del colesterol, y resulta en que más LDL van a salir a la superficie para captar más. ¿Ok? Así que hay una upregulation o más regulación, aumenta la cantidad de LDL, de receptores LDL que hay en la superficie de esa célula. Y así es como eventualmente, pues si suben más a la superficie, capturan más y baja el LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Muy bien. Una pregunta que frecuentemente hacen también los pacientes, y es porque a veces piensan solamente que están empezando los medicamentos del colesterol, como ellos le llaman, porque su colesterol está alto. Pero hay ocasiones en que no necesariamente el colesterol, el LDL, está ni tan alto, ¿verdad? Y pues se preguntan por qué lo estás empezando y cuál es la meta del medicamento. Y yo siempre les explico esto. Mira, yo les digo, el número es una cosa y queremos bajar el número a tanto, que vamos a explicar esas metas. Pero otra cosa bien importante es, queremos disminuir, para ellos es más fácil entender este concepto, pero yo les digo, queremos disminuir la probabilidad de que esas placas de colesterol que ya están pegadas ¿verdad? Dentro del vaso sanguíneo se rompan. Sí queremos reducir el tamaño, pero la realidad es que estudios, ¿verdad? Incluyendo el Asteroid Trial, realmente la reducción en tamaño del volumen de esa placa de colesterol es bien modesta. Así que lo que nosotros, a diferencia de pensar que estamos reduciendo el tamaño de esa placa, realmente lo que estamos haciendo es estabilizando esa placa. La estabilizamos porque la hacemos menos propensa a romperse, bajando, por ejemplo, el core, no sé cómo decirlo en español, pero el necrotic core, esa parte que es bien, con mucha necrosis, con mucha inflamación, y que en esta foto es la del medio, el que está como color mostaza. Eso queremos reducirlo en tamaño porque eso, gracias, es lo que se tiende, lo que se rompe y lo que hace una placa inestable. Y por el contrario, que es el que está hacia el lado derecho, queremos ponerlo con una capa fibrosa más grande, que es la línea azul que ven ahí, la linecita. Esa capa fibrosa nos da estabilidad y evita que se rompa y que se ocluya ese lumen con un evento, ¿verdad?, de trombosis y todo. Así que siempre díganle eso, el número es una cosa y queremos llegar a una meta, pero más que nada es para prevenir que esas placas sigan creciendo y cambiando y que se hagan inestables. Siempre que vayan a empezar, bueno, yo practico así. La realidad es que cuando yo voy a empezar un paciente en estatinas, los voy a empezar en una de estas dos, o en atorvastatina, que es Lipitor, o rosuvastatina, que es Crestor. ¿Por qué? Porque son los únicos que me permiten llevarlos a alta intensidad, como pueden ver ahí. Y
pues para no estar en el cambio y cambia, suponiendo que lo llevo una dosis, no bajo a la meta del LDL, pues tengo que subir la dosis. Eventualmente, si sigo subiendo, si no los empiezo en eso, pues me quedo corta. Así que eh, usualmente, en verdad, empiecenlos en eso. Y si no los toleraran por miopatías o alguna reacción adversa, pues entonces los cambien a alguno otro, que eso obviamente está súper bien. Pero yo empezaría siempre con atorvastatina o rosuvastatina. Aparte de eso, son las estatinas con mejor data cardiovascular, los outcomes, y son, ¿verdad? Y por supuesto, bowl, pero las estatinas son nuestros first line agents porque reducen los eventos cardiovasculares. Podemos bajarlo. Ok, ¿cuáles son las metas de LDL? Y esto es relativamente nuevo. Estas guías salieron a principios de este año, si no me equivoco, en marzo de este año. Así que esto cambió. Las metas de LDL van en eventos cardiovasculares son o 50 menor o igual de 55 si el paciente está a lo que llamamos at very high risk. ¿Y cómo definimos eso? Es un paciente que tenga una de dos, que es la cajita cremita de arriba, o dos o más eventos grandes de ASCVD, eventos cardiovasculares grandes, como esos que ven ahí, algún evento coronariano en los pasados 12 meses, historial de algún evento de infarto al miocardio en el pasado, eh, historial de enfermedad de algún stroke o derrame cerebral o enfermedad perífero arterial de las piernas, pues sintomática, esos pacientes si tienen dos o más o la combinación de uno de esos eventos mayores con dos o más condiciones de alto riesgo, ese paciente está at very high risk y la meta del colesterol del LDL es menor o igual de 55. Si tienen uno nada más, ponle un solo evento, o yo lo veo así, aunque tengo que decir que no se define bien lo que es high risk. Se define bien lo que es at very high risk. Pero yo, si tiene o uno de los major o, ¿verdad? O no cumple con ese major, pero tiene múltiples eh, high risk conditions, mi meta va a ser tratarlos como high risk y, y la meta es menor o igual de 70. ¿Ok? ¿Podemos pasarlo? Ok, si el paciente no tolera estatinas, aunque tengo que decir que en el setting de prevención secundaria, vamos a ponerle de nuevo, primer año después de un infarto, si un paciente no tolera estatinas, inmediatamente nos vamos a mover a un PCSK9 inhibitor y lo voy a explicar. Pero eh, si no estuviésemos en ese escenario de justamente al año después del infarto, pues pudiéramos tratar una estatina, después la otra, y le pudiéramos dar un mes de washout entre una y otra. Le pudiéramos decir que lo utilicen 2 a 3 veces en semana, un día sí, un día no. Podemos cambiarlo a ezetimibe. Y de nuevo, por eso este slide es más como para actually prevención primaria, podemos todavía tener la flexibilidad de jugar con las estatinas, pero en prevención secundaria somos muchísimo más agresivos. Si un paciente no tolera la estatina, inmediatamente lo movemos a algún otro medicamento como un PCSK9. ¿Puedes pasarlo? Setia. Setia trabaja a nivel del intestino, Setia es igual, ¿verdad? Ezetimibe trabaja a nivel del intestino impidiendo la absorción del colesterol. Eso hace que se aumenten también los niveles de receptores en el de LDL. Como una monoterapia sola, Setia no hace mucho. Para que tengan una idea, una estatina de alta intensidad tiende a bajar, ¿verdad? 50% de reduction versus Zetia solo baja como monoterapia 18% de ese LDL y con una estatina como mucho 25%. Esa es la dosis y esto sí se vio en el Improve It Trial en donde añadirle ezetimibe a una estatina a un paciente luego de un evento coronariano agudo sí reducía eventos cardiovasculares. Así que si vemos un paciente que tiene un evento cardiovascular, le subimos la estatina, está en crestor de 40, el LDL todavía está
78 empezamos ezetimibe. Idealmente, la realidad es que idealmente se empieza hasta desde el hospital y se dan de alta así, pero si no, los empezamos nosotros, ¿ok? Puedes pasarlo. Y aquí, súper importante, Repata o evolocumab es un anticuerpo monoclonal que se pega a los PCSK9, que son los encargados de degradar los receptores de LDL. Así que si los inhibimos, hay más receptores de LDL en la superficie. Las indicaciones de este medicamento es aquellos pacientes que ya están en terapia máxima tolerada por ellos de estatinas y aún así su LDL no está en meta. Y también la otra indicación es pacientes que no toleran las estatinas, especialmente aquellos que no toleran las estatinas y estamos haciendo prevención secundaria. Si el paciente le empezamos el medicamento porque porque no llegamos a meta del LDL, se queda en la estatina, no la quitamos, la dejamos y por encima de ella le ponemos el PCSK9 inhibitor, ¿ok? La expectativa de reducción con Repata o con Evolocumab es casi de 45 a 64% y la forma en que se administra es de manera subcutánea, es un pen que viene ya pre-filled, se inyecta, ¿verdad? En las áreas o el brazo o la barriga o las piernas o el thigh cada 2 semanas. Puedes pasarlo. No se ve bien, pero lo que esto es, ¿verdad? De las guías de gracias, del colesterol, si no me equivoco, Lipid Guidelines del 2026, y estos son pacientes que están a alto riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Es lo mismo que les estoy diciendo, básicamente empezamos con las estatinas, esa estatina se espera que haga una reducción del 50% para llegar a una meta de 70 o 55, perdón, este es el caso de at very high risk, menor o igual de 55. Si no llegamos a esa meta, añadimos ese TIMIBE. Si aún así no, pues podemos también, o no tolera la estatina, podemos ir entonces a añadirle un PCSK9 inhibitor. Y los amarillos que ven aquí para abajo, no hable de ellos, pero sí son otros medicamentos que pudiéramos comenzar en caso de que no llegaran a meta aún con repata o si no tolerasen alguno de los medicamentos previos. Ok, los triglicéridos. En los pacientes con que estamos haciendo prevención secundaria, existe el trial de Reduce-It Trial, en donde vieron que los pacientes que ya tuvieron algún evento cardiovascular se benefician de añadir icosapent-etil 2 gramos 2 veces al día. Este medicamento es Vascepa, ¿ok? Porque reduce eventos cardiovasculares en 2 grupos principalmente. Uno, en pacientes diabéticos que estemos haciendo prevención primaria, ¿verdad? Y dos, en pacientes en pacientes que estamos haciendo prevención secundaria que tengan los triglicéridos entre 150 a 499. Lo primero que vamos a hacer siempre es, como quiera, llevar la estatina a la dosis más alta tolerada. La estatina tiene una reducción, aunque es modesta, pero hay una reducción de triglicéridos. Y luego de eso, ¿verdad? También obviamente identificar causas secundarias, hablar con el paciente sobre cambios en el estilo de vida, pero si aún así no mejora, le empezamos el Vascepa. Yo siempre le digo, y tiene que ser esa dosis, porque esa dosis fue en la que los estudios identificaron que hubo reducción de riesgo cardiovascular y ese estudio está súper interesante, aún sin haber, les va a bajar los triglicéridos, pero aún sin haber una reducción tan grande de triglicéridos, su riesgo de tener eventos secundarios bajó mucho. Dale un momentito para atrás. Hay algo bien importante que yo siempre les digo a los pacientes y se los advierto de una, más para atrás, perdóname. Para atrás. Aquí, con comida. Que se tomen el medicamento con comida y que lo pongan en la nevera porque huele a pescado. Y también cuando eruta, sabe a pescado. Así que les explican eso porque muchas veces, de nuevo, que ellos sepan qué puede pasar, les da empoderamiento como que de lo que está pasando y se atreven, se sienten tranquilos en seguir un tratamiento. ¿Ya bien?
Así que si van a escoger algún medicamento para bajar los triglicéridos, va a ser Vascepa, ¿ok? Seguimos. En combinación con estatina. Esta, de nuevo, no se ve tan bien, pero lo que está diciendo es lo que les estoy explicando. Lo primero que vamos a hacer es identificar causas secundarias de hipertrigliceridemia y manejarlas. Maximizar, esta está por aquí, maximizar la dosis de estatina y, ok, luego de eso, si el paciente continúa con los triglicéridos mayor o igual de 150, pero menos de 500, ahí entonces el próximo lo que vamos a hacer es añadir, está por aquí, icosapentetil, que es Baxepa. Ok. 2 gramos 2 veces al día, para un total de 4 gramos diarios. ¿Puedes pasarlo? Si el paciente tiene una hipertrigliceridemia severa, mayor de 500, ahí es donde entran la línea de los fibratos, ¿ok? No son la primera línea, de nuevo, entre 150 a 499. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el icosapentetil sí tiene reducción de riesgo cardiovascular, ¿ok? Así que esta es la segunda línea, o sea, se usa cuando están más altos, mayor de 500, y tenemos estas alternativas que vemos aquí, el fenofibrato, que es Tricol, el fenofibric acid, que es el Trilipix, y el gemfibrozil tratamos de no usarlo. Vamos a evitarlo lo más que podamos, no darlo, porque tiene demasiadas interacciones con las estatinas, ¿ok? Y con estos medicamentos se espera una reducción de triglicéridos entre 30 a un 50%. Sin embargo, no se ha visto una reducción de riesgo cardiovascular con este tipo de medicamentos. Podemos pasarlo. Ok, así que ya cubrimos terapia de antiplaquetarios, terapia de colesterol. La meta es menor o igual de 55 en pacientes at very high risk patients, menor o igual de 70. Triglicéridos, si están todavía altos, a pesar de estar en ¿verdad? Una terapia óptima de estatinas, highest tolerated dose. Entonces, next step es icosapentetil, que es Baxepa. Si con estatinas altas a máxima dosis toleradas todavía el LDL no llega a esas metas, 55 o 70, el siguiente paso es añadirle ezetimibe. Si aún así no llegan a la meta o si el paciente no tolera estatinas, next step es Repata, ¿ok? O evolocumab. Ok, ahora vamos para el tercer fundamento, son medicamentos cardioprotectores. Los medicamentos cardioprotectores, en esencia, yo los divido así, son uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. El primero son los ACE inhibitors y la familia de los ARBs. No necesariamente todo el mundo tiene que estar en ellos. Son cardioprotectores para este grupo de pacientes, que son aquellos que tengan un evento coronariano agudo y una de las siguientes condiciones: hipertensión o diabetes, o tiene fallo cardíaco con una función del bombeo sistólico menor de 40, menor o igual de 40, enfermedad crónica del riñón o un STEMI en la pared anterior, ¿ok? Pero obviamente muchos de los pacientes que tienen un evento coronario agudo tienen algunas de esas condiciones, ¿verdad? Que son bien prevalentes en ellos, como la hipertensión, diabetes, enfermedad renal, así que muchos de ellos se van a beneficiar de estar en un ACE o un ARB. Los MRAs, que son, voy para acá, los MRAs, que son aldactona o eplerenona, están indicados después de un evento coronario no agudo en pacientes que tengan fallo cardíaco con la función del bombeo menor o igual de 40 y una de estas dos, ya sea y diabetes y manifestaciones clínicas de fallo cardíaco. ¿Ok? Para reducción de riesgo cardiovascular y muerte. ¿Ok? Podemos seguirlo. Tercer grupo cardioprotector, y este es súper interesante porque son los beta bloqueadores. Históricamente se pensaban como medicamentos, ¿verdad? Cardioprotectores, y de cierta manera lo son, pero en un grupo selecto, que son estos dos grupos, en pacientes
con fallo cardíaco, con la función del bombeo menor o igual de 50%, y dos, en pacientes que durante la hospitalización, en el periodo postoperio de la infarto, hayan tenido alguna evidencia de arritmias ventriculares. Pero en el 2024 salió el estudio REDUCE-AMI, en donde ellos notaron que pacientes que se quedaban en beta bloqueadores y que tenían la función del bombeo preservado, que se quedaban en esta terapia por tiempos prolongados, más de un año, 3 años, no vieron ninguna reducción de riesgo cardiovascular ni de muerte con el uso de beta bloqueadores. Y es porque estas terapias en donde probaron, ¿verdad? Y donde iniciaron como que al beta bloqueador como una terapia cardioprotectora, se hizo mucho antes, se hizo previo al desarrollo de los antiplaquetarios modernos, se hizo antes de las revascularizaciones modernas. Así que pues repitieron básicamente como quien dice esos estudios a ver si era cierto y resulta que el beneficio de dejar un paciente en beta bloqueador después de un año del evento cardiovascular es incierto y que solamente se debe dejar en esos medicamentos si el paciente tiene alguna otra indicación, como por ejemplo angina, arritmias o hipertensión. ¿Ok? Y pues como ven aquí, sacado de la guía, no tiene beneficios, gracias, no tiene beneficios que en pacientes que no han tenido ningún infarto previo, que la función del bombeo está normal, o sea, está por encima del 50%, el uso de beta bloqueadores solo porque históricamente, ¿verdad? Antes lo usábamos mucho, pues no es una indicación para continuarlo indefinidamente en esa terapia. Yo usualmente los pacientes que tienen, ¿verdad? Un evento coronariano agudo, si no tienen ninguna otra contraindicación, entiéndase que lo están tolerando bien, los pulsos están estables, no tienen ningún bloqueo de primer grado excesivo, obviamente ningún otro tipo de bloqueo. Por lo menos los dejo en un año de terapia y luego reconsideramos si es necesario o no tener el beta bloqueador. Si no, pues se los quito. Ok, entonces, cuarto grupo, este slide, esta diapositiva, se las había enseñado la vez pasada y esta también es súper importante, ¿ok? Aquí, pacientes, tenemos que ser bien proactivos en identificar quién se beneficia de los SGLT2s, pero pacientes que tengan diabetes con algún evento establecido cardiovascular, se beneficia de empezarlos, ¿ok? Así que diabetes con fallo renal, diabetes con algún evento coronariano agudo. Así que estaríamos haciendo prevención secundaria. Pacientes con múltiples factores de riesgo, que eso sería prevención primaria. O el cuarto, que es enfermedad renal crónica, son pacientes que deberían estar en SGLT2, que son dapaglifosina o empaglifosina. Puedes pasarlo. Ok, tercer grupo, ya hablamos de nuevo, antiplaquetarios, lipid lowering agents. 3, hablamos de medicamentos cardioprotectores. Y 4, ahora vamos a hablar de antianginales. Los medicamentos antianginales por excelencia son los calcium channel blockers, los beta bloqueadores, los nitratos y ranolacina. ¿Ok? Eh, Usualmente comenzamos, no existe realmente como que uno tiene que ir primero con el otro, pero va a depender de si un medicamento ya lo utilizamos, por ejemplo, para alguna arritmia, pues empezamos en un beta bloqueador o en un calcium channel blocker y así. Utilizamos si hay alguna otra comorbilidad para entonces añadir el medicamento que haga dos funciones en uno. Pero los pacientes que tengan, por ejemplo, fallo cardíaco, pues los comenzamos obviamente en un beta bloqueador. Evitamos utilizar calcium channel blockers en pacientes que tengan disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Eh, el calcium channel blocker es la primera línea para pacientes que tengan angina de vasoespasmo. Usualmente este es un diagnóstico, usualmente no, es un diagnóstico que presenta como si fuera un evento coronariano agudo, pero no hay evidencia angiográfica de alguna obstrucción. Y en esos escenarios debería salir así en el reporte. Y entonces, pues en eso, ¿verdad? Si lo vemos así,
calcium channel blockers es la primera línea, que son estos que ven ahí, verapamil o diltiazem. Diltiazem tiende a ser mejor tolerado que verapamil. Por el otro lado, los beta bloqueadores, usualmente los más prescritos son metoprolol succinato, que es Toprol. Esas son las dosis, ¿verdad? 25 a 200. Y carvedilol, que es Coreg, que como tiene un componente alfa bloqueador, tiende a bajar un poco más las presiones arteriales. La combinación de beta bloqueadores con calcium channel blockers, usualmente la realidad es que no es tan común y tienden a usarse con mucha cautela porque pudieran exacerbar bradicardia. Ranolacina es como que el tercero que se añadiría. Así que les voy a enseñar en la diapositiva próxima cómo, pero usualmente es el último que añadimos como una terapia antianginal y podemos comenzar en 500 miligramos 2 veces al día y luego añadir, ¿verdad? Y continuar optimizando la dosis a 1000 miligramos 2 veces al día. Hay que estar pendiente con otros medicamentos que prolonguen QT, como por ejemplo los SSRIs, porque de nuevo con una terapia que combine con esta, pues puede prolongar mucho el QT. Podemos continuar. Y así se ve. Básicamente lo pongo de esta manera porque la realidad es que uno puede seleccionar la terapia antianginal en cualquier orden. Esencialmente puedes empezar o con un beta bloqueador, luego en la próxima cajita le añades el nitrato, luego en la próxima cajita, si el paciente lo tolera y el riesgo de bradicardia es bajo, le añades el calcium channel blocker. Yo por lo general no combino el beta bloqueador con un calcium channel blocker. Eh, los calcium channel blockers que son verapamil o diltiazem. Yo voy de beta bloqueador si es un paciente más joven, por ejemplo, pacientes que han tenido algún evento coronario agudo, tienen 40 años, no tienen disfunción sistólica del ventrículo. Usualmente prefiero empezarles un calcium channel blocker particularmente para evitar el efecto secundario de disfunción eréctil, ¿ok? Del medicamento de los beta bloqueadores. Así que ponle, le empiezo un calcium channel blocker, luego le añado un nitrato y luego ya voy para ranolacina, ¿ok? En en todo ese proceso, si pudieras recetar nitroglicerina sublingual para los pacientes que tienen como que episodios refractarios, a pesar de estar en una terapia de antianginal. Eh, Recuerden que los nitratos están contraindicados en pacientes con estenosis aórtica crítica y también con cardiomiopatia hipertrófica obstructiva. ¿Ok? Y pues nada, sí, le pueden dar nitroglicerina. Igual yo en pacientes que el dolor de pecho es bien poco frecuente, que lo tienen, ponle una vez a la semana, y si acaso, pues prefiero darles nitroglicerina sublingual cuando sea necesario y se los explico. Pero si veo que ya el dolor de pecho es más recurrente, pues le cambio la terapia a una diaria, con isosorbide mononitrate, por ejemplo, de 30 miligramos y así. ¿Podemos pasarlo? La medida de presión meta tiene que ser menos de 130 la de arriba y menos de 80 la de abajo, que es la diastólica, para reducir eventos cardiovasculares. Esos son los agentes preferidos. Eh, Usualmente hay que decirles a los pacientes, ¿verdad? Explicarles como que, mira, te vas a medir la presión después del evento, preferiblemente, por lo menos, si no es diario, por lo menos múltiples veces a la semana. Yo siempre le digo de 3 a 4 veces semana, ¿ok? Y así como que ellos piensan como que, sí, no es tanto, fíjate, pero en verdad es mucho. Vas a tener varias presiones como para tener un buen promedio. ¿Puedes pasarlo? Les enseño esto, que es un artículo, y de hecho, pues, el artículo viene de un paper que salió recientemente en mayo y es súper interesante y bien alarmante. Y es que esa gráfica lo que demuestra es cuán compliant o cuán exitoso hemos sido llevando los targets del colesterol, de la glicosilada, de las presiones en los pacientes para prevención secundaria. Y dice, estamos definitivamente, no es que tenemos malas drogas, o sea, tenemos un armamentario de medicamentos muy bueno, pero realmente nuestro sistema no hace que lleguemos a las metas eh, estándares. Y por ejemplo, si se fijan en la última gráfica, la columna, solamente 17% de todos los pacientes llegan al target de un LDL menor de 55.
Así que, pues, obviamente tenemos mucho espacio para mejorar. Vamos a decirle a los pacientes en cuanto a la actividad física, es lo mismo. Después de un infarto, la preocupación de ellos es cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cómo debo empezar? Y en un mundo ideal, estos pacientes irían a una rehabilitación cardiorrespiratoria donde habría un centro que les iría poco a poco, les haría pruebas de esfuerzo, estaría un terapista físico con un fisiatra, todo ese tipo, ¿verdad? De personal, pero en Puerto Rico no existen centros de rehabilitación cardiovascular, así que es nuestra responsabilidad por lo menos instruirlos de cómo. Yo les digo esto, mira, las guías dicen por lo menos 150 minutos semanales de intensidad moderada. Eso significa que vas caminando, puedes hablar por teléfono, llegaste a la intensidad correcta. Si vas caminando y estás agitadito, pero lo lograste, eso es una intensidad de más alto nivel, vigorosa, y de eso son 75 minutos. Lo vas a hacer de manera que lo toleres. Obviamente al principio tu resistencia cardiovascular no va a ser óptima, no es la mejor, pero vas a ir poco a poco. Si tienes algún síntoma de dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, bajas a la intensidad, solamente caminas. Y que no empiecen de 1 a los 5 días a la semana. Si van a hacer esos 150, que los dividan en menor tiempo. Por ejemplo, que hagan 20 minutos, 15 minutos y así sucesivamente. Antes de darles el ok, yo les hago una prueba de esfuerzo en la oficina, o sea, schedule it, ¿verdad? Hacemos una prueba de esfuerzo para así objetivamente tener como que esa información de ese riesgo cardiovascular. ¿Puedes pasarlo? Ustedes, ¿verdad? Sabemos ya las recomendaciones de la nutrición. Una nutrición ideal es una mediterránea. No hay que hacer dietas extremas de TikTok. Lo que hay que hacer es, en mi mente, ¿verdad? Es como que, de cierta manera, de sentido común, una alimentación en donde la proteína, ¿verdad? La mejor fuente de proteína sean los pescados, el salmón, la trucha, sardina, porque tienen la mayor cantidad de omegas, esos omegas que nosotros no producimos o no producimos en tanta cantidad y que necesitamos para mantener el colesterol bajo, aumentar la ingesta de vegetales, viandas, nueces. Yo siempre les digo, si les gustan las lentejas, los garbanzos, evitar, obviamente, tratar de evitar las cosas que ya son fritas, que están los bizcochos también, tienen muchas grasas que son saturadas, comidas procesadas. eh, Así que es eso. Ok, podemos seguir. Esta información sale de ese estudio, que es el Predimed Trial, se los dejo como referencia, pero básicamente denotó que la dieta, desde tan pronto como al año, los beneficios cardiovasculares en los pacientes que siguieron la dieta eran enormes. O sea que si empezamos a hacer estos cambios, ya a los pocos meses podemos ver una reducción de riesgo cardiovascular. Y mientras más tiempo hagamos esa alimentación, pues mejor y más disminuimos el riesgo de infarto. Pues, continuar. Todas las citas tenemos que identificar en aquellos pacientes que fuman si todavía están fumando, cuánto. A veces hay que ser creativos con los pacientes y llegar hasta acuerdos de si fuman media caja, pues que bajen a la mitad. Este, que yo les pregunto todo. ¿Y cuál es el cigarrillo y a qué hora? ¿Y por qué? Ah, porque ese es el momento de mi café. Y ahí es donde yo donde con el café. Yo, pues está bien, pues ese no, pero entonces vamos a cortar el de antes de dormir y vas a cortar así, ¿ok? O sea que hay que indagar en ellos, hay que buscar alternativas, porque más que ser también una adicción, que es la más difícil de eliminar, se crea como una rutina, es un hábito que crean en el momento que van a fumar. Así que es importante hablar con ellos e individualizar la terapia. Estos son los medicamentos que se recomiendan, idealmente vareniclina, que es Chantix, y si no, bupropión, que es Wellbutrin. ¿Ok? Combinados, puedes pasarlo en combinación con una terapia de reemplazo de nicotina, ¿ok? Esto se vende over the counter, es costoso porque, por ejemplo, los parchos cuestan como casi $50, te dura 2 semanas. No he hecho la matemática, pero gastarlos en
cigarette packs debe ser igual, so give or take, posiblemente gastan lo mismo, pero pues sí, son costosos y se supone que sean dos replacement. O sea, si se ponen el parcho, más tú les dices, pues puedes también comprar el paquetito de chicle y entonces ese, como les puse aquí en el ejemplo, tienes el parcho que es diario, que eso va bajando, o sea, existe un parcho para la primera semana, la segunda semana, a la cuarta y la quinta semana y así, y lo combinas con los chicles cada vez que tengas algún craving. Y puedes usar hasta 4 chicles al día y así. ¿Ok? Y entonces esa terapia combinada se ha notado que es más efectiva. Puedes dejarlo ahí. En cuanto al uso del alcohol, en los hombres se recomienda como mucho 2 drinks o eh, ¿verdad? No sé cómo decirlo, drinks al día, o sea, en hombres y en mujeres menor o igual a una bebida, ¿ok? Al día. No existe referencia de cuál es mejor, porque esa es otra pregunta, de si vino, cerveza, hard drinks. No existe, realmente no hay data sobre eso. Eh, lo que sí se ha visto es que binge drinking, que son 50 o más gramos de alcohol en una sola ocasión, que es igual a como 4 ¿verdad? Drinks en ese mismo momento, sí se asocia con mayor riesgo de mortalidad. ¿Ok? Así que yo usualmente cuando me preguntan qué cuál, siempre les digo la verdad. Les digo, mira, no existe una data que te diga este es mejor que este, pero sí te puedo decir que combinar con un hard liquor drink, por ejemplo, si quieren algún, no sé, por decir algo, whisky con algo, pues aparte del whisky, también hay más calorías en ese trago, posiblemente tiene más azúcar ese trago, así que pues yo siempre les digo que sea uno y que sea vino, pero realmente no es que sí exista una data que uno sea mejor que el otro. En cuanto a la actividad sexual, es una pregunta también que hacen de manera, ¿verdad? Es importante y de manera recurrente y es ¿cuándo puedo volver a tener una actividad sexual? Y es, por lo menos, hay que esperar una semana. La actividad sexual se considera como si estuvieras subiendo o caminando 2 flights of stairs, ¿verdad? 2 pisos en escalera y por lo menos se debe esperar una semana, aunque sí se ha visto que la actividad sexual es la causa, o sea, menor de 1% de pacientes que han tenido los eventos cardiovasculares es secundario a una actividad sexual en donde hayan debutado con un evento coronariano, ¿ok? Eh, definitivamente, si el paciente todavía presenta con dolor de pecho inestable, alguna decompensación o severamente sintomático, pues no se le recomienda que reanude su actividad sexual. Si el paciente va a utilizar un fosfodiesterase inhibitor, como por ejemplo sildenafil, que es Viagra, o tadalafil, que es Cialis, no puede utilizar la nitroglicerina y tiene que evitar esa nitroglicerina por 24 horas si lo que consumió es Viagra y por 48 horas si lo que se tomó es Cialis, ¿ok? Usualmente a los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular, especialmente si estamos haciendo prevención secundaria, yo prefiero darles sildenafil, que es Viagra, porque el tiempo de media vida en el cuerpo es menos. Así que si por alguna razón recurriera a su dolor de pecho el siguiente día, pues se pudieran volver a tomar su nitroglicerina, ¿ok? Pero es importante que no se combine la nitroglicerina con el fosfodiesterase inhibitor. No se puede, clase 3. Le puede bajar demasiado la presión, ¿ok? Y de las últimas cosas que le quería mencionar es que pacientes que han tenido un evento cardiovascular, 20 a 40% de ellos desarrollan o tienen también depresión y ansiedad. Y tener estos eventos de estados psicológicos negativos también se asocia con mayor mortalidad. Así que debemos hacer un screening. Son preguntas sencillas, les dejo de referencia cuáles son esas preguntas y cómo graduarlas, pero si lo identificamos, hablar con ellos y referirlos a algún psicólogo, psiquiatra y, ¿verdad? Atender esa queja. Así que, resumiendo, dual antiplatelet therapy, aspirina con el P2Y12, que puede ser clopidogrel, ticagrelol o Effient, 12 meses, como regla general. LDL menor de 55 en pacientes very high risk.
ACE inhibitors o beta bloqueadores como terapias cardioprotectoras cuando sean indicadas, los SGLT2 en pacientes con diabetes ¿verdad? Y un evento coronariano. Las presiones deben estar en menos de 130/80. La dieta debe ser mediterránea. Debemos hablar ¿verdad? De dejar de fumar y recomendarles los 150 minutos semanales de intensidad moderada de ejercicios aeróbicos. Yo creo que estas son mis referencias. Sí, esas son mis referencias y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente como de costumbre. A los participantes, este es su momento para realizar sus preguntas. Tenemos unos 4 minutitos para poder hacerle preguntas si se quedaron con alguna duda. Este es el tiempo. Eh, También aprovecho ya le compartieron la postprueba, está como pop-up y también en el enlace, en el chat. Hasta el momento no estamos teniendo preguntas, solo, ¿verdad? Excelente, gracias. Eso es lo que tenemos hasta ahora, doctora. Vamos a ver. Preguntas, dudas. Espero que haya sido de su agrado. Fue muy informativa, muy necesaria. eh, Así que hemos aprendido de todo un poco en esta serie, ¿verdad? La postprueba continuará abierta. Eh, Voy a pasar entonces para la encuesta de satisfacción. Voy a volver a la encuesta de satisfacción, no se preocupen. Sé que también ya mismo la ponen en el chat. Estos son nuestros próximos webinars. Tenemos proceso de facturación y reembolso para telemedicina. Esta No, esta sección no tendrá créditos de educación continua, pero las próximas, que es el 25 de junio y el 26 de junio, sí tendrá educación continua con la licenciada Gabriela Tirado, nutricionista dietista, en los temas de intervención nutricional en la atención primaria, identificación de riesgo y contexto del paciente, y para el 26 de junio, estrategias y prácticas, criterios de referido. Ok. Voy entonces a volver a la encuesta de satisfacción para que puedan escanear el QR code que tiene por. Norma, adelante. Me escucho. Sí, ahora sí. Ajá, bueno.